Hola, bienvenidos a Expreso Podcast. Hoy otra vez fuera del estudio. Primero, pues obviamente tenemos una invitada en particular, pero ahora pasaremos a saludar. Me permito saludar primero Miguel González. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Cuidado, no vayas a mover la ya toma medí mi distancia. Perfecto, qué grande para eso. Hoy queremos hablar sobre economía, sobre ecología, sobre economía verde. Pues decidimos contar con una experta en la materia. Obviamente estos podcasts son hechos para aprender, para sacarnos un poco de dudas, y que mejor que con una persona que está preparada para ello. Permito leer un poco de sus credenciales. Nuestra invitada es la doctora Katia Romero León, licenciatura en Economía, maestría en Economía Agrícola y Aplicada y un doctorado en Ecología Tropical en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Doctora, ¿cómo está? Bien, bienvenida. Gracias por la invitación. Espero que el entorno no delimite la plática y haga que pueda fluir también de manera. Mi primera pregunta sería, pues viendo sus credenciales, saber cómo fue que, empezó la parte económica, pero cómo fue que surge la parte más de la ecología, de la parte verde de la economía. Bueno, desde que estaba estudiando la licenciatura, no vamos a decir cuándo, pero ya tiene varios años, más o menos, para que se den una idea, la rama de la economía ambiental realmente no estaba como una de las principales vertientes para economistas. Es decir, la naturaleza no era una variable concebida para los economistas. Entonces, tuve oportunidad de ir a algunas conferencias como estudiante, o sea, solamente para escuchar, y empezaban a ocurrir estos problemas ambientales a nivel mundial y no había quien los estudiara, ¿no? Realmente no había muchos economistas metiéndose a la problemática. Entonces, mi tesis de licenciatura ya fue en cuestiones ambientales. A partir de ahí, la maestría, tuve la oportunidad de irme a la Universidad de Georgia, becada por el gobierno de Estados Unidos. Mi obligación era hacerlo como en economía agrícola, pero yo le metí la variable ambiental. Y entonces, pues fue muy interesante porque conocí, a la hora de hacerlo, lo hice en una comunidad indígena, de acá del norte del estado de Veracruz. Entonces, pues conocí biólogos, conocí sociólogos, conocí a toda la gente trabajando en campo, trabajando con los problemas que tienen los ecosistemas. Y entonces, pues me enganché, así que todas las materias de economía, normalmente todos se iban a macroeconomía y tenían que hacer economía internacional y las materias, ya sabes. Claro, todo el mundo se pierde en la parte del dinero. Sí, financiero, por supuesto, pero yo me enfoqué, tomé economía del agua, economía de la conservación, economía de los recursos naturales, economía de los bosques, economía forestal, todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. Aproveché la oportunidad y me metí a los cursos. Entonces traté de prepararme para cuando regresé a México. Ya tenía yo muy clara mi línea de investigación y simplemente empecé ya a trabajar. Entré a un reto que fue los estudios de doctorado, porque estaba yo con puro biólogo. Y ya sabían ellos algunas cosas, ¿no?, sobre los ecosistemas que yo ignoraba por completo. Salidas a campo, me hacían típicas bromas, no toques esa hoja, y ahí iba yo toda torcida, porque según la hoja era venenosa y pues nada más se reían. El gusano era venenoso y entonces yo corría y saltaba. Usted les hubiera dicho, no toques el factor consumo. Entonces, muchas gracias. Entonces, pues eso fue más o menos toda esa etapa. Pero bueno, a partir de ahí me quedé ya en esa línea de investigación y así estamos. Lo que le preguntábamos también a nuestros invitados es, en parte de lo que decía, ¿no? En economía pues están otros rubros, o la atención estaba más guiada a esos otros rubros en los cuales pues el dinero, las finanzas, todo era muchísimo más atractivo, y a lo mejor no había ese espectro tanto de la parte de la ecología, ¿no? De la parte natural. ¿Recuerda puntualmente alguna materia, algo que fue lo que puntualmente le llamó la atención, de decir, claramente fue ver la desatención que existía en estos temas, pero si recuerdas si hay puntualmente un punto en el que, este momento fue en el que yo me interesé por completo?
Sí, lo tengo bien claro. Fue en una conferencia, tuve la oportunidad de ir a estos congresos del TEC de Monterrey, de economistas, los estudiantes los organizan, pero bueno, pues es el TEC, entonces tenían invitados así como súper guau, y me tocó escuchar, no recuerdo su nombre, la verdad, era una economista de la India, y me tocó escucharla hablar acerca de los problemas de contaminación que ellos estaban estudiando y cómo los estaban tratando de analizar desde la economía, entender el problema de la externalidad. Y a partir de ahí me enganchó, o sea, yo iba como en cuarto semestre cuando fui a ese congreso, así que a partir de ahí. A partir de ese congreso regresó Sí, decidida. si no quieres ir años. Así que, en que fue hace mucho. O no tanto. No tanto. Bueno, entonces, ¿y cómo ha visto ahora el panorama mexicano? Yo veía el otro día, me encuentro escribiendo la tesis, vi que para México en número parece una gran cuantía de espacios naturales protegidos, o sea, pareciese que sí conservamos de manera adecuada espacios para conservarlos, para mantenerlos limpios, para mantenerlos sanos. Pero, no sé si tengan una opinión distinta. Yo veía que eran 182 espacios o reservas naturales. Son más porque hay diferentes niveles. Hay niveles nacional, estatal y local. Por ejemplo, aquí en Jalapa nada más tenemos 12. Entonces, imagínate, en una sola ciudad 12. Tendría que notarse esa diferencia para nuestra comunidad, y no se nota porque no hay presupuesto. Entonces son muchas de las áreas naturales que están protegidas en los diferentes niveles, en parques o en áreas de conservación o en áreas Ramsar, simplemente están por nombre y no ocurre realmente la conservación en el sentido del manejo, porque bueno, antes había una rama de la conservación que decía así como no lo toques, ¿no? La naturaleza, okay. Casi ponle cercado eléctrico y ahí déjalo y no lo toques. Pues no, los ecosistemas evidentemente fluyen y no puedes encerrar un ecosistema. Entonces ya con esta perspectiva del manejo, pues sí se necesita presupuesto para poder manejar y mantener la salud de los ecosistemas, y es algo que no ocurre en lo general. Aquí en Jalapa, pues piensen ustedes en el Cerro de Macultepec, está declarado como un parque protegido y no ocurre necesariamente, ¿no? O sea, depende de estos boletitos que pagas en la entrada, apenas si tienen para recopilar la basura, o sea, este es uno de los parques con mayor afluencia y aún así solamente tiene las tareas mínimas, ¿no? De conservación y de manejo. O sea, está dependiendo más como de la conservación de estos espacios, de las aportaciones individuales de los individuos. Y voluntarias. Uh-huh. Que, digamos, un aporte central del gobierno, ¿no? Pues, sobre todo en los últimos años, el presupuesto ha disminuido. Voy a empezar con mis dudas y curiosidades acerca del tema. Viendo su línea de investigación, me llamó mucho la atención un concepto, que es el de economía circular. Uh-huh. ¿Por qué me llamó la atención? Porque soy diseñador industrial y veo que el diseño industrial tiene mucho que ver. Por supuesto. Entonces, si nos pudiera explicar un poquito de qué es esto de economía circular. Sí, pues de hecho, la economía circular es un cambio de modelo entre lo que conocemos como economía lineal, que es el producir, consumir y desechar, y ya ni te enteras, ¿no?, de qué pasó con esto, ni te enteraste de dónde viene el insumo, ni te enteraste qué pasó con el desecho. Entonces, ese es en esta línea está basado todo nuestro sistema económico, así actuamos desde siempre. Entonces, la economía circular lo que plantea, basándose en la ecología industrial, uh-huh. Es mediante el ciclo de vida, tener un estudio más claro del ciclo de vida de los productos, y entonces hacer un modelo en donde los mercados funcionen, pero tomando en cuenta desde dónde viene el insumo y qué se va a hacer con el post-uso, ¿no? O sea, ya que lo usaste para un determinado fin y ya no sirve más para ese determinado fin, ¿qué vas a hacer después con ese residuo? Entonces, la idea es que pues sea un modelo en donde desde el diseño
tú sabes bien de esto, desde el diseño realmente se piense en que va a poder utilizarse ese residuo que queda, ¿no? Porque pues a lo mejor si empezamos nosotros como consumidores, de sí somos súper conscientes y decimos, no, es que yo voy a separar este plástico y este popote, pues sí, pero estoy segura que tú lo tienes más claro que yo, este plástico no es lo mismo que el plástico del popote y no va a funcionar necesariamente para hacer un producto. O sea, a mí me gusta mucho el ejemplo de, voy a decir marca, ¿no? Pero aquí no se usa. de una, no sé, piensen en unas galletas estas que pienso en el mamut, que es como, perdón, Sí. en una galleta que tenga como el papel aluminio por dentro, ¿no? Y por fuera es plástico. Entonces, para separar esto es muy complicado. En un modelo de economía circular, y ya está haciendo, precisamente por eso tomo esta marca, porque hay una empresa que se interesó específicamente ya por el compuesto de este tipo de envoltura. Entonces separan nada más esa marca, esa envoltura de esa marca, que ya saben lo que contiene, y ya lo están ocupando ellos creo que en específico para muebles. Pero bueno, la idea es hacerlo, imagínate, con todos los productos, con todo lo que consumimos, y no solamente es el reciclaje, sino el extender la vida útil de ese producto, ¿no? Si se me descompone, pues componerlo, si ya no lo voy a ocupar, compartirlo, que en lugar de que compremos 3, compremos solamente 1 y sirva para los 3, nos prestemos. Es un poquito ya con estas ideas de economía solidaria también. Entonces, son círculos. Yo, perdón, me estoy imaginando, hay un diagrama, a lo mejor te puedo pasar la foto, hay un diagrama que le llaman de mariposa, en el que visualmente se puede ver todo esto que estoy mencionando. Bueno, yo busqué un diagramita. Ajá, claro, ese es el básico. Si lo quieres ver, man. Adelante, mira. Exactamente, ese es el diagrama básico. Ahí en la edición. En la edición. Ajá. Pero si te gusta tener. Sí, gracias. No, pero más bien si tienes una pregunta. Pero bueno, ese es el diagrama básico, el de mariposa, en donde se explica lo de economía circular. Yo viendo ahora que maneja este concepto también, hablando un poco de que usa el concepto de economía solidaria, ¿no? O de solidaridad. Una de las críticas que he visto sobre la economía circular es que más que un modo nuevo de operación de la economía, parece ser más, a veces, o la crítica que hay, es que parece ser más un nuevo modelo de negocios, de cómo hacer los productos o cómo se pueden adherir al sistema. Entonces, mucha de la crítica es que pareciera ser que o sea, obviamente hay cierta resistencia a algunos a aceptarlo porque la cadena que manejan es de mucha producción, o sea, producimos demasiadas teles, las compras, y en 10 años ya no tienes más teles y te volvemos a vender más teles. O sea, como que hay cierta resistencia por parte del mercado a tratar de aceptar también este tipo de modelos, ¿no? Claro, bueno, aquí mencionaste como 3 elementos importantes. Uno sería si es economía o no es economía. Bueno, este es un modelo que no surge de la teoría económica, o sea, no están los preceptos como nosotros los pensamos, sino efectivamente surge un poquito más de un modelo de negocios para poder reciclar, ¿no? La primera idea fue el reciclaje, ya después pues vienen las 3 R's y ahora ya son 9 R's. Entonces, pues la idea es estarle dando este uso continuo, alargar, lo que ya mencioné, alargar la vida útil. Entonces, bueno, por un lado, vamos a encontrar resistencia por parte de los economistas porque no tiene las bases teóricas necesarias. Se justifica en que sea un modelo de negocios. Como modelo de negocios, por supuesto que hace dudar, ¿no? Porque dices, bueno, entonces nada más va a servir como para un proyecto empresarial, ¿no? Y no para hacer un cambio radical como es el que se requiere ya en estos momentos. Si están viendo los noticieros, ahorita está la ONU reunida, ¿no? Bueno, están en la ONU reunidos los líderes precisamente hablando de cambio climático y de toda esta presión. Entonces, de pronto parece que es criticable. Yo creo que en general cualquier medida de sustentabilidad no debe ser criticada.
o sea, me parece un error por parte de cualquier profesionista, sea científica la medida o no sea científica, en este caso sea más de negocios, criticar cualquier medida que posiblemente ayude a lograr este mundo más sostenible, ¿no? Que es lo adecuado. Entonces, sí, tienes razón, no es un modelo que se basa en la teoría económica. La teoría económica, como ya lo mencioné, pues es lineal completamente. Obviamente existe ¿cómo se llama? La programación, la obsolescencia programada. Entonces, la idea era estar comprando y comprando y comprando permanentemente, ¿no? El celular dentro de un año ya no me sirve, pues entonces me tengo que comprar otro. La idea es que las ganancias en este modelo de economía circular vengan también desde el diseño, desde la innovación y desde los procesos. Entonces, ya no te voy a hacer comprar dentro de un año, pero como es modelo de negocios, te voy a hacer comprar una actualización. O te voy a hacer comprar una aplicación. O te voy a hacer comprar nada más una pieza. O te voy a vender el mantenimiento. Me vuelvo una compañía de servicios. En lugar de venderte 10 celulares, te voy a vender 10 servicios de reparación y mantenimiento de tu mismo celular. Entonces sería como me convierto en la empresa que, pues si yo produzco los celulares, pues mándame tu celular de regreso y también voy a tener ganancias en disminuir los costos de mis insumos en el momento que tú me estás regresando el celular y entonces te puedo dar un cupón o algún descuento porque me estás enviando de regreso el celular. Pero las ganancias yo las voy a tener en la minimización de costos. Claro, es también como incluir o poner dentro de este modelo, ¿no? de los productos el concepto de adaptabilidad, ¿no? Que también se puedan adaptar, puedan transformarse, o sea, no simplemente terminen siendo desechos, sino que también terminen siendo parte de un nuevo producto o, como dice usted, la actualización de un mismo producto, porque claramente pues no año con año necesitamos un nuevo celular, pero siempre nos es atractivo cuando le incluyen una nueva actualización, que dices, bueno, la cámara mejoraron estas funciones, eso te atrae, pero realmente en gran parte la función de tu viejo equipo sigue siendo funcional, ¿no? Pues esa sería la idea, ¿no? O sea, en el mismo celular te coloco la nueva cámara o en el mismo celular te coloco la nueva aplicación, lo que esto tenga. Acabas de mencionar otra parte de mi línea de investigación, que es la parte del comportamiento del consumidor. Mencionaste lo novedoso que es para todos estrenar. Y es que nuestro cuerpo está preparado para satisfacernos de la adrenalina. O sea, el placer que nos da sentir la adrenalina, pues eso es físico. O sea, eso cómo lo cambias, ¿no? Me da emoción hacer algo nuevo, me da emoción, me genera una idea de quiero consumirlo o quiero saltar de un puente, no sé, con bungee, sí, con lingas. Sí, me lo imaginé, no me lo imaginé de otra forma. Ay, qué oscuro. No, bueno, que un bungee, yo no sé, alguna emoción, ¿no? Obviamente alguna actividad que te provoque gran emoción. Bueno, de manera a lo mejor no tan extrema, puedes sentir esa emoción a la hora de estrenar. ¿Qué tanto te dura la emoción? Pues seguramente muy poco y por eso necesitas volver a estrenar. A lo mejor tú lo estás pensando como, ay, qué consumistas, pero a lo mejor es porque no estoy mencionando el ejemplo que tú tienes. A lo mejor te da emoción el micrófono y a mí no me va a dar emoción el micrófono. Bueno, eso es parte de las preferencias. Tú dices, ay, es que esa gente que se compra celular cada 6 meses. Efectivamente, lo podemos pensar, pero es parte de que hay funciones de nuestro cerebro que van a ser físicas, o sea, no solamente emocionales, ¿no? Entonces, incluso esa ya no es parte de investigación, pero hay una rama de la economía que me parece muy interesante, que es la neuroeconomía, relacionada con cuestiones ambientales. Me encuentro como fascinante, nada más que parece que estudiar medicina y ya no creo que a esta altura lo haga yo. Digo, ya para cerrar ahí un puntito, ahora que decía sobre el comportamiento, recordé mucho que utilizaba un ejemplo sobre, obviamente, la satisfacción que nos da el obtener un nuevo producto o obtener algo nuevo, pues sí, parece esta hecatombe de siempre querer hacerlo. Y recuerdo que usted utilizaba mucho un ejemplo de una canción que se llama I Can Get No Satisfaction. Recuerdo mucho sí, si quieren se las canto. Porque recuerdo mucho ese ejemplo porque creo que sí, muchas veces el consumidor se comporta de esa manera. O sea, a medida que obtiene una nueva unidad de un producto, pues sí, los marginalistas dicen que
cada vez obtienes menos satisfacción, pero no es como que obtengas la satisfacción completa de un algo, o sea, siempre necesitas más o siempre hay un espectro nuevo de productos, bienes o servicios que estás necesitando, ¿no? Entonces, creo que ese concepto que maneja también es bastante interesante. Pero aprovechándose de eso, las empresas también ponen de su parte para esto, nos generan una necesidad de estar renovando lo que consumimos. Como decíamos, simplemente porque le cambien el color a un celular, tú ya lo puedes desear, ¿no? El sistema de producción que tenemos, pues está basado en esto, en producir más. Entre más produzcas, mejor te va a ir, más vendes y más ganancias vas a tener. La idea en economía circular sería, no necesariamente, o sea, como no estamos ejerciendo ningún tipo de juicio, ¿no? Si está bien o está mal, simplemente estamos entendiendo que lo que queremos es reducir la cantidad de residuos en la naturaleza, ¿ok? Entonces, queremos hacer el menos daño posible en la naturaleza. Entonces, bueno, pues si en la innovación de una aplicación o de un sistema puedes hacerlo, pero dentro de este modelo circular, quiere decir que vas a reducirlo aprovechando lo que tú mencionas de yo ya sé que al ser humano le emociona estrenar, entonces puede estrenar ya nada más una parte, ya no todo, una aplicación, ya no todo, o sea, esa es como la idea de economía circular, que no te bases en que en la producción van a estar tus ganancias, sino en qué más puedes ofrecerle al cliente, o sea, sí viene un poquito de creatividad, como, no, pues le doy un servicio de mantenimiento que va a ser mucho más veloz, un mismo aparato, no sé, realmente no estoy yo la creativa. Pero bueno, el modelo de negocio actual es de producir más para obtener más ganancia. ¿Y qué tan difícil está siendo esa transición a esta alternativa de la economía circular? Ok. En Europa es en donde más se ha estado incentivando la presencia de este modelo en los diferentes niveles de las empresas de la producción, ¿no? Se ha ya consolidado como una política, o sea, es una estrategia de gobierno que las empresas estén dentro de un modelo de economía circular. La economía circular, entonces, no es como una base científica, lo que decíamos hace rato, efectivamente, es como ya la acción, el poder realizar ya las acciones, porque la meta finalmente es la reducción de gases de efecto invernadero, la reducción de residuos en el planeta, en los ecosistemas, que mejore la salud de los ecosistemas. Pero entonces hay dos tipos de sustentabilidad fuerte y sustentabilidad débil. La economía circular te la venden como que es sustentabilidad fuerte, pero la verdad si la analizas es sustentabilidad débil, precisamente por lo que tú mencionas, porque sigue manteniendo como la idea de que el negocio es lo más importante y mantener las ganancias de los negocios es lo más importante. Entonces, si en esta perspectiva, pues sí vamos a tener una mejoría, y esa es la parte que yo siempre termino un poquito discutiendo con los biólogos, porque pues se centran en que debería ser más importante el ecosistema, y estoy de acuerdo, pero no lo vas a lograr un poco rascándote la camisa. Lo vas a lograr con este tipo de modelos, que no están completos, que les falta, pues seguramente sí. Este es uno de muchas propuestas que han surgido desde la economía ambiental, desde la economía, desde los negocios, pero esta de pronto parece que tiene sentido para las empresas. Entonces, ese es el lenguaje que hay que hablar para finalmente que se logren las metas, porque si no se habla el lenguaje político, si no se habla el lenguaje de los empresarios, pues el ecólogo se queda pues nada más como sufriendo, ¿no? Imagínate a todas estas manifestaciones de Greenpeace, ¿no? Que pueden ser de pronto impactantes, pero no se quedan más que en eso. Entonces, ¿cuándo es que empiezan a lograr? Cuando tenemos ya desde la política, como es en la Unión Europea, que se está incentivando esto, ¿no? Entonces, ahora que decía que ahora el negocio podría ser esta parte de adaptar nuevas actualizaciones, pensaba un poco que por ahí puede estar justamente la parte de la resistencia, porque en torno a las ganancias que puedes obtener con nuevas actualizaciones, pues requiere que las ideas que tengas siempre sean o muy novedosas o muy atractivas para que esa idea sea adquirida. Porque desde el otro lado, o sea, desde el modelo convencional, es
ok, a lo mejor solamente agregamos un poquito mayor de resolución a la cámara y le pusimos 2, 3 funciones más, que si lo ves solamente desde la parte dura, pura y dura, o sea, solamente una mejoría a la cámara y 2, 3 mejoras, dices, a lo mejor no lo quiero, no lo necesito ahora, me puedo esperar. Pero desde la parte convencional es, bueno, pero mira, el color ya se ve más bonito y es el nuevo. Y sí, nada más tiene 2, 3 funciones, pero ya el englobado, o sea, el global del producto parece ser más atractivo que la adaptación de estas nuevas actualizaciones que puedan ser pequeñas, y quizá por eso es la resistencia, porque obviamente acá sí te vendí las mismas actualizaciones, pero me tienes que comprar el producto entero y las ganancias pueden ser mayores, mayúsculas, con diferencia frente al de las actualizaciones. Entonces por eso podría estar quizá la resistencia también. Yo creo que obviamente cuando ya tienes algo establecido es mucho más cómodo, ¿no? Entonces simplemente seguir haciendo lo que ya vienes haciendo. Pero pues para eso estarían los economistas o los ingenieros trabajando de la mano para ver que efectivamente hay muchos negocios que tienden a disminuir sus costos y sus ganancias son mayores cuando entran a este tipo de modelos. Ya no quiero seguir diciendo marcas, pero, no se preocupe. Pero pasa en ropa, pasa en electrónicos, en electrodomésticos, en coches. Aquellas empresas que están entrando a este círculo, no, o sea, en un nivel o en varios niveles, están encontrando ganancias que son mayores que las que tendrían en un modelo lineal, que también el modelo lineal tiene ya sus topes. O sea, lo estamos viendo con el último teléfono de la compañía de la manzana, así lo dije bien. No, puede ser cualquiera. Perapod. Perdón, espera, papaya, no sé, lo que sea. Bueno, cualquier celular nuevo, de pronto ya no tiene, como mencionas, algo realmente que haga la diferencia, simplemente el color o porque tiene un número diferente al final, ¿no? Entonces, el asunto sí, por supuesto, va a tener que ver con que las empresas hagan estos cambios, pero la mayoría de las empresas que están haciendo los cambios lo hacen porque el gobierno está pidiendo determinados niveles de contaminación. Entonces, si tú tienes que introducir tecnología para lograr estos niveles de contaminación que te exige el gobierno, pues entonces vas a ir encontrando las diferentes rutas, probablemente dentro de este modelo circular, para poder seguir teniendo ganancias, a pesar de los cambios que tienes que hacer. ¿Y esa sería la vía adecuada mediante políticas que de alguna forma los obliguen a dar este giro hacia algo más sustentable? A mí no me gusta pensarlo de esa forma. Okay. Incluso me causa como cierta molestia pensar que es el gobierno el que debe como decir, ya hasta aquí. Por eso me gusta estudiar el comportamiento del consumidor, porque creo que sí hay gran parte lo podríamos hacer entre todos, o sea, pero entre todos tienen que ser todos. Claro, a ver, somos 7.500 millones de seres humanos. Si todos cambiáramos, de pronto, yo creo que sí cambiaría algo, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor uno de pronto no se nota, pero ya todos sí podría cambiar. Entonces, pues es parte de entender. Hay cuestiones que ya te metes con psicología para tratar de entender al consumidor. O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos estas? Porque estamos como de pronto medios condicionados ahí. Entonces a mí me gusta pensar que se puede resolver también desde la parte del consumidor. Se ha estudiado mucho el consumidor, se conoce, por ejemplo, la existencia de los free riders en los mercados, ¿no? Entonces, si los 7.500 millones ya lo hicieron y 3 no lo hacen, pues esos 3 van a vivir más cómodos gracias a los otros seres humanos. Pero bueno, eso es parte un poquito ya de meterme en otras cuestiones, pues incluso morales tienen que entrar ahí, ¿no? Yo, ahora que mencionaba esta parte de la parte de las políticas, sí entendería más que va entonces más en torno
a lo que nosotros como individuos podemos hacer, porque aparentemente ahora el gobierno, digo, al menos hablo desde el gobierno mexicano, parece ser que va en una dirección contraria, no lo quisieron ahora con la reforma de la ley energética. Me parece que, bueno, siguen teniendo las mismas ideas de apostar por energías que no son limpias y no son renovables, en lugar de apostar por energías renovables o energías más limpias, que sabemos que, pues sí, la tendencia va hacia allá, ¿no? Si hay algo que no puedes recuperar más, pues entonces tienes que buscar energías distintas. Hay una razón por la cual los gobiernos entran en el juego. Eso es porque toda la naturaleza está considerada, bueno, no toda, pero casi toda, está considerada como un bien público. Entonces, principalmente lo pensamos como, pues que no hay rivalidad, no nos vamos a pelear por ello y no hay... y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos bienes públicos? No los puede corregir el mercado. Cuando yo digo no los puede corregir el mercado, me refiero a que los consumidores, por más que hagamos, no vamos a poder hacer ese cambio, precisamente por la existencia de los free riders. Y los free riders surgen por el egoísmo que tiene la gente, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes un bien público, vas a necesitar siempre, o un mal público, como la pandemia, vas a necesitar siempre la acción de un regulador. Y ese regulador es el gobierno. Y entonces los gobiernos en la Unión Europea pues han estado acorde. Bueno, la queja de ayer, por ejemplo, del secretario de la ONU era precisamente que no estaban acorde, que se habían puesto metas y que no las estaban logrando, entonces que sí hay que lograrlas. Pero bueno, en el caso de México y de varios países de Latinoamérica, siguen apostando por las energías fósiles. China acaba de mencionar que va ya a dejar de invertir en carbón. China es el principal productor y consumidor, más bien, de carbón, lo utiliza como principal energético. Y el hecho que China haya dicho así, pues sí es como bastante interesante porque puede hacer un cambio a nivel mundial. O sea, usa como 70% de su energía es de carbón. ¿Por qué menciono China? Porque China al final va a tener mucha injerencia aquí en México. China tiene muchos proyectos de energía renovable y había volteado a México para hacer más proyectos de energía renovable acá en el país. El principal era España, pero bueno, si entra China, pues sabemos que es un monstruo y entonces lo que significa cualquier inversión china ya sabemos que es huge. Pero con los cambios que el gobierno actual está haciendo, lo que puede ocurrir es que se pierda ese incentivo para las energías renovables. Sí es un problema, sí en términos ambientales al gobierno actual le ha faltado mucho, o sea, queda mucho a deber. Todos los gobiernos lo han hecho, o sea, todos los gobiernos quedan a deber, han quedado a deber. Pero este en particular ha sido como más explícito, ¿no? Y eso preocupa mucho. En términos de que la dependencia que nuevamente quiere tener sobre la energía fósil, en particular petróleo, ¿no? Acá en el país. Entonces, le gusta mucho los 80s a este modelo de gobierno, me parece. Fíjate que desde que entraron en 2018, declararon que iban a estar dentro de un modelo de economía circular y que iban a incentivarlo. Y firmaron acuerdos con la Unión Europea alrededor de la economía circular. Pero bueno, no puedes estar en un modelo de economía circular si tu principal energético es el fósil. Okay. Algo que es súper importante, y eso siempre me gusta decirlo en cualquier foro, es que para lograr la sustentabilidad no puedes tener una solución única. Entonces, no quiere decir que las energías renovables van a ser la solución. Lo que necesitas es la diversificación. O sea, no te puedes concentrar solo en la solar porque ya ahora está el problema con los residuos de las celdas solares. No te puedes concentrar solamente en la eólica. O sea, tienes que diversificar. Y concentrarte solamente en la fósil, pues suena todavía peor que concentrarte solamente en una energía renovable, ¿no? Entonces, sí. No, o sea, hay mucho debate de por medio, hay mucho que decir al respecto, pero creo que hasta ahí. ¿Incentivos mejor que políticas?
O- Incentivos por parte del gobierno es una política. pero más que obligarlos, incentivarlos. Sí, claro, o sea, son políticas, te digo, en la Unión Europea les pusieron obligaciones, ¿no? Máximos de contaminantes, pero también les dan incentivos, les dan, no te voy a cobrar ciertos impuestos, o te voy a dar algunos bonos, o te voy a dar ciertas, cualquier tipo de incentivo. Por lo que firmaron, el gobierno mexicano tendría que estar haciendo o aplicando esas políticas también. Pues fue una firma de un acuerdo. Pero Que cero. se puede cumplir o no se puede cumplir, Ok. como todos los acuerdos, pero en este caso no se está haciendo. Hay varias puertas abiertas, pero justo hoy en la mañana hice como el recorrido de los proyectos, de la actualización de los proyectos, de cómo iban, o sea, de los declarados en 2018, en términos de reciclaje, tratamiento de aguas, pues los basureros, ¿no? El ver qué vamos a hacer con todos los residuos. Y no hay actualizaciones. O sea, entonces sí está. Híjole, Sí está complicado. Entonces sí, pues ahí deberíamos entrar más como individuos, como consumidores, como personas, porque eso de individuos y consumidores es muy de economista, pero al final, pues simplemente como personas, como seres humanos que nos preocupa nuestro alrededor, y aunque no tengamos hijos, ni nietos, ni nada por el estilo, pensar en que de pronto sí puede haber una injusticia generacional, ¿no? Intergeneracional. Otro de los conceptos que me dejaba, bueno, ahora con esto de las políticas, es que a veces estos incentivos que se dan, a veces se deforman y generan una posición totalmente contraria, ¿no? Esto de permitirle ciertos volúmenes de contaminación a las empresas, a veces se traduce en que, bueno, hay empresas que no contaminan hacia ese nivel y venden sus volúmenes de contaminación a otras empresas que sí están más allá, o simplemente a veces sobrepasar y que haya una multa, pues tampoco les impide contaminar hasta ahí, sino, ok, pago la multa y luego pues mi multa se adhiere a los costos del producto, se reflejan en el precio. Entonces, a lo mejor, pues como dice usted, o sea, deben ser los individuos, pero preguntándole, de verdad tenemos cuáles serían como las acciones pertinentes que podríamos hacer los individuos, o sea, desde el 1 a 1, que a lo mejor pueda pensarse que, bueno, yo no soy el marginal, no voy a lograr descontaminar el mundo, pero si yo pienso lo mismo y alguien más lo piensa y empezamos a pensar todos por esta línea, a lo mejor podemos lograr algo más. ¿Cuáles podrían ser como ese tipo de acciones benéficas para el planeta? Ok. Bueno, pues hay, como consumidores debemos tener claro en qué tenemos que saber qué consumimos, tenemos que saber qué es lo que estamos comprando, de dónde viene, para qué lo voy a usar, cuánto me va a durar, saber exigir sobre las garantías, ¿no? Si no me sirve, muchas veces pensamos es más fácil comprarme uno nuevo, me sale más caro comprarme repararlo que comprarme uno nuevo, entonces tomamos la decisión de uno nuevo, pero pues tenemos ahí un cúmulo de, no sé, celulares en un cajón, con los cables, con las memorias, con todo lo que esto llevaba, que ya no se pueden ocupar. Bueno, pues empezando por llevarlos a centros de reciclaje, ¿no? O sea, separarlos, pueden ocuparse las piezas, pueden ocuparse los cables, pueden ocuparse muchas de las partes de los electrónicos, no ocupar el popote, o sea, parece que es solamente un popote, pero es un popote con todo y su bolsita. Entonces, yo sé, de pronto suena más higiénico, sobre todo en esa etapa de pandemia, pero bueno, son un poco las cuestiones que nos tenemos que acostumbrar. O sea, cada vez que tomo un sobre de azúcar refinado, pues me gusta el azúcar. ¿Por qué no voy a consumir el azúcar si me gusta? Ok, buscar un azúcar que a lo mejor no venga en sobre, que no contamine tanto. Es decir, esos pequeños cambios que hagamos, no simplemente consumir porque ya lo hacemos y entonces seguimos haciéndolo sin pensarlo. Sí, en automático. Claro, así lo hacemos en automático. Entonces, sentarnos un momento y respirar alrededor y decir, ¿de verdad necesito el popote? ¿De verdad no me lo puedo tomar así en directo? A lo mejor sí puedo. Entonces ya es como mínimo el cambio. ¿De verdad necesito el azúcar en sobre? ¿O no me podrán traer una azucarera mejor? No sé. O sea, son ejemplos muy sosos de pronto, ¿no? Y que parece que no van a tener un impacto.
Pero bueno, lo acabas de decir, si yo lo hago y tú lo haces, Y luego todos en este restaurante 7,000 lo hacen, millones lo hacen. y luego 7,000 millones más lo hacen, pueden empezar a notarse. Es que esta misma idea de yo no soy el marginado, o sea, yo no voy a generar ese cambio, puede ser la misma idea que tengan los 7,000 millones de habitantes de este planeta, pero si la idea fuese distinta, fuese, pues yo creo que pequeñas acciones pueden hacer algo, y esa fuese la idea general, generaríamos un cambio, ¿no? Porque parece ser que nos quedamos con la idea de, no, yo no, o sea, no tengo un cambio verdaderamente importante, entonces no hago nada, y como que esa idea se plasme al general, pues es lo que nos lleva o nos permite o nos impide generar de verdad estos cambios que pudiésemos, mira, aquí se empezó a generar un cambio verdaderamente sustancial porque el pensamiento del colectivo cambió, ¿no? Sí, es que ahorita que mencionas el colectivo, lo que pasa es que como economistas vemos dos cosas en lo que tú has mencionado. Una, los individuos, y dos, los incentivos. Una, en términos de los individuos, los economistas ecológicos, los sociólogos, muchos ambientalistas, no les gusta pensar en los individuos como los economistas lo hacemos, ¿no? O sea, pensamos en individuo y vemos que la conducta es individual y entonces al final la agregamos nada más. Ellos dicen que no, que en el colectivo no es un agregado. No voy a entrar más, nada más se los dejo ahí en la mesa, ¿no? Ahí para que inviten después a un sociólogo. Pero, ¿por qué hacemos esto de manera más individual? ¿Por qué el análisis individual? Porque al final existe el freerider. Tengo que regresar con esta idea de que eres tú y solamente tú y tu conciencia haciendo esta decisión. Que te mueve la idea de comunidad, sí te puede mover, por supuesto. Que te mueve la idea de que, lo voy a decir con tu familia, a ti te importa mucho tu familia, así que haces lo que sea necesario para que tu familia esté bien. Bueno, esa es la comunidad que a lo mejor se están pensando los sociólogos, que puede ser como más grande, más allá de un núcleo familiar, ¿no? O sea, a ti te preocupa tu comunidad, te interesa que tu comunidad esté bien y vas a tomar tus decisiones de acuerdo a ese bienestar común. Pero al final son tus decisiones. Y siempre puede haber ese momento en donde si hago lo contrario a lo que a mi comunidad le interesa, pero me beneficia a mí, pues lo hago. Y esa es una de las razones de por qué existe la economía ambiental. De hecho, el equilibrar entre las decisiones individuales que van a dar un bienestar individual y las decisiones comunitarias que les van a dar un bienestar a tu comunidad. Siempre van en dirección opuesta. Pero sí me queda claro que es el individuo al final el que está o tomando en consideración a la comunidad o no tomándola en consideración. Y entonces, pues ¿en qué momento vamos a cambiar? O sea, si voy a ser ese individuo que va a lograr el cambio o no, pues cuando empecemos a tomar esas decisiones, a lo mejor no por los otros, a lo mejor seguir siendo egoístas y pensarlo por mí. En 2030, si seguimos exactamente como haciendo lo mismo que hacemos el día de hoy, la temperatura ya habrá aumentado un 1.7 centígrados. Y esto es muchísimo. Esto quiere decir que hay ciertos ecosistemas que van a desaparecer y hay ciertas zonas que ya no van a ser habitables. Entonces, si no son habitables, va a haber más migración. Ahorita ya estamos viendo en Europa, aquí en México y en Norteamérica, todos los problemas que representa la migración y todo el sufrimiento del ser humano por esta terrible migración. ¿Y a dónde quieren ir? Pues a un lugar donde está mejor. Bueno, pues lo mismo va a ocurrir, pero por cuestiones climáticas, por cuestiones de escasez de recursos naturales. Son problemas que a veces pensaríamos que no tienen relación, pero yo no había pensado eso de la migración respecto al cambio climático, por ejemplo. Sí. Y estamos a 9 años de eso. Si no cambiamos, pues yo diría que ya radicalmente nuestra forma de consumir. Así es. Entonces, imagínate en términos de los energéticos, pues es una apuesta importante, ¿no? El cambio de la energía y de los residuos. O sea, piensen en estas islas de basura que hay en los océanos, pues ya son más grandes que Francia. La más grande ya es más grande que Francia. Y es pura basura.
Ajá, y microplásticos, y eso se lo comen los peces, y luego los peces los pescamos y nos los echamos. Ya estamos consumiendo microplásticos nosotros, y luego, ¡ay, me duele la vesícula! No sé por qué. No, lo que estoy tratando de hacer es como una concatenación de que finalmente sí hay una afectación directa. Bueno, es obviamente indirecta, pero para que más o menos la sintamos, o sea, ¿cuándo reaccionamos como individuos? Cuando tenemos afectaciones directas. Si no sentimos esa afectación directa, no hago nada. Eso ya está como comprobado. De eso que decía nuevamente es que he estado viendo algunos estudios, pero siento, digo, obviamente no, técnicamente no tengo los conocimientos para saber si es verdad lo que el estudio dice o no, pero creo que para cualquiera de las dos posturas, ¿no? Para pensar que el mundo está súper bien y para pensar que el mundo está súper mal, cada vez que vas entrando más como el algoritmo de Google, de tu buscador, de lo que sea, te va llevando más hacia el polo que más te quieras acercar. ¿A qué voy con esto? Que también a veces, digo, en estos estudios que dicen, ok, en 2030 va a pasar esto, y luego buscas otro estudio y dices, no, pero en 1980 se dijo que para 2020 iba a pasar esto. Y a veces parece en muchos de los estudios que la solución es, si no hay humanos, esto se arregla en 15 años. Y entonces quiero pensar, o por qué cree usted que se dice este tipo de cosas, porque yo creo que ahí no hay ningún tipo de solución. Digo, si no están los humanos en 15 años, tampoco están los humanos para saber si en 15 años se arregló o no. O sea, decir, ok, si desaparecemos todos, en 15 años se arregla, pues nadie va a poder comprobar que se arregló en 15 años. Igual y se arregló en 2, o igual y nunca se arregló, pero no era una solución real. Entonces creo que soluciones más como las que propone usted de, ok, vamos a empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos como individuos, sí, pensando desde el egoísmo que siempre tenemos para tomar nuestras decisiones, pero también teniendo también este uso de razón o esta conciencia un poco que puede impactar en la parte social, pero también en la parte personal, porque como dice usted, al final del día, vivimos todos en este planeta y en algún punto pues va a llegar este pez a nuestra mesa y claramente nos va a afectar a pesar de que este pez venga de otra parte del mundo, ¿no? ¿Cree usted que estos estudios, o sea, suelen ser muy alarmistas o de verdad tienen sentido? Porque entiendo que puedan ser a veces muy alarmistas, digo, a medida que se acerca uno más al extremo, son cada vez más alarmistas y pensar eso de, ok, que no haya humanos es la solución, yo no creo que la sea, pero entiendo cómo son. ¿La solución para quién? Ajá, cómo se venden los estudios. A ver, claro, a ver, otra vez, solo quiero acotar a mis amigos biólogos, a todos los quiero mucho, aprecio mucho todo el trabajo que ustedes hacen, si no, no sabríamos nada. Ok, dicho eso, un biólogo sí te llega a decir, pues es que la Tierra seguiría sin el ser humano y todo estaría bien, y o sea, el ser humano es uno más en este planeta y entonces el ser humano es quien ha causado todos los males de este planeta y entonces mejor que no esté muchas veces. O sea, extremistas que pueden sí llegar se llega a decir. Sí, lo han llegado a decir, cómo no. ¿Ya ven? Entonces, esto, bueno, pues al final la pregunta es, bueno, pero ¿qué estás estudiando? ¿Qué es lo que quieres? O sea, finalmente, mientras existe el ser humano, va a existir una actividad económica, no en el sentido financiero, sino económica en el sentido de se tienen que satisfacer las necesidades, así sean las más básicas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier actividad que nosotros hagamos ya va a alterar un ecosistema, ¿no? O sea, así es. O sea, cualquier actividad que nosotros hagamos ya altera. ¿Por qué? Pues porque usamos herramientas, somos esa especie que se le ocurrió que usar herramientas era bueno. Somos esa especie a la que se le ocurrió que avanzar tecnológicamente y en conocimientos y cambiar y transformar, pues de pronto eso está rico, ¿no? Lo pensamos en un café, lo pensamos en una tortilla, ¿no? El asunto es que si estamos aquí, hagamos lo mejor posible para que sea la mínima afectación a los ecosistemas. Una pregunta es, ¿por qué antes no se afectaban tanto y ahora sí? No, pues porque somos 7.500 millones. De pronto suena importante. No solamente 7.500 millones, sino
porque la huella ecológica, por ejemplo, para India es menor que la de nosotros. Es menor, mucho menor que las de los norteamericanos o la huella ecológica de Qatar. Entonces, pues no quiere decir que depende del número de habitantes, también depende de cómo están consumiendo esos habitantes. Y pues regreso nuevamente, por eso es que el estudio del comportamiento, de nuestro comportamiento, o sea, y de manera individual observar cómo consumimos es tan importante, es ser conscientes de lo que estamos consumiendo. O sea, si me voy a comprar una blusa, me la voy a comprar para ponérmela una sola vez o me va a durar 10 años. Esa ya puede ser una decisión diferente, ¿no? Nos gusta mucho estrenar, es lo que decíamos. Entonces, prefiero unos zapatos que no me duren, porque así estreno más seguido. Unos zapatos a lo mejor más baratos, que estén muy bonitos, que estén muy a la moda. No me van a durar, pero entonces significa que pronto voy a estrenar. Esa es como parte de lo que debemos cambiar. Debemos ser consumidores que compartamos, que reciclemos, que reutilicemos, que reparemos, que no encontremos más placer en lo novedoso que en el simple uso, ¿no? O sea, tratar de entender. Sí, ya no tendría tanto que ver con el placer al final, sino con lo catastrófico que puede ser el futuro si no cambiamos. Encontrar que el placer está en que no haya catástrofe. Sí. No, Sí, o sea, sería cada vez que digas, yo lo quiero, no me lo compro, pero estoy evitando la catástrofe. A mí que no me gusta el calor, ya me preocupo eso que dice usted. Bueno, por ahí 1.7, puedes verlo. Por ahí puede empezar, Sí, ¿no? sí. Si no me gusta nada de calor, pues a lo mejor para que no haga tanto calor en el lugar donde voy a vivir, pues hay que empezar con pequeñas acciones que claramente sí puedan hacer un cambio. Pues desde estas acciones las haces tú y contagias a otros también para que las hagan, ¿no? Y por ahí puede empezar el cambio de mentalidad y dejar, yo creo que, de pensar que estos cambios son tan mínimos como se creen, o tan individuales, así como de decir, no, pues es que yo no soy el marginal, no voy a lograr ningún cambio, porque claramente si empiezo a cambiar yo y empiezo a contagiar a más gente que cambie, pues ahí hay un cambio muchísimo más grande, porque ya mi cambio no fue solo individual, sino a lo mejor contagié 2 o 3 personas que después replican la idea, ¿no? No estamos en época que nos gusta hablar de contagios, definitivamente, pero sí de réplicas, ¿no? O sea, Tampoco, porque pasó. cierto. Cierto, Cierto Un tampoco. saludo y máximo respeto a Repeticiones. la Ciudad de México y a todos los afectados. Obviamente en una futura ocasión nos gustaría obviamente tenerle para una segunda ocasión y que veamos cómo avanzó esto, veamos si ya no estamos utilizando estos popotes. Que Les voy a mandar un checklist ahí para que los chequen veamos, todos los días en su vida. En futuros episodios ya nos dicen si ya no los estamos utilizando y háganoslo ver. Pero pues muchísimas gracias por haber estado, por haber aceptado la invitación, por unirse también a contarnos sobre todo esto, pues darnos su expertise, su opinión, pues como no, claro que pues sus conocimientos para que nosotros también aprendamos y entendamos cómo podemos hacer estos cambios también en nuestra vida. Muy bien, solo hay un comercial Sí. apoyando al ayuntamiento, es que ya ellos han tratado de impulsar el reciclaje. Bueno, no hay reciclaje como tal en Jalapa, pero sí la separación de residuos para poder hacer un reciclaje. Entonces, si ustedes separan en su casa el PET, el vidrio, el aluminio, las famosas tapitas, ¿no? Y ustedes marcan con una bolsa a la hora de que sacan la basura y le ponen ahí, esto nada más es aluminio, o esto nada más es Tetra Pak, o esto nada más es cartón, esto nada más es papel, ellos ya lo van a separar. Porque incluso están dando incentivos para las personas, para los mismos empleados, en que si juntan determinado número de toneladas de cartón o determinado número de toneladas de algún residuo ya separado, pues pueden tener un incentivo ellos. Así que esa también es una forma muy importante ya en la que pueden empezar hoy mismo a separar sus residuos y lo van a notar, tan solo es un cambio. También pueden ser orgánicos, si le ponen un letrero de esto es orgánico, pero orgánico solo vegetal, porque es más difícil. Más bien todo el mundo pensamos en que el Sí. hueso y el pellejito del pollo entra, La pero con el barbecue y toda la cosa. Sí, sí. Lo más sencillo es nada más separar lo vegetal para no entrar en complicaciones. Y también le pueden poner ahí una nota de esto es
esto es orgánico y ellos ya también lo van a separar. Está perfecto, qué bueno saberlo porque a veces no lo hacíamos porque decíamos, bueno, ahí en el carro lo revuelven todo, ¿de qué sirve que yo separé, no? Así es. Pero bueno, saber esto, espero que quien escuche esto lo empiece a hacer. Sí. Doctora, pues muchas gracias. ¿Sus redes sociales? Estamos en Twitter, en Carromerol, ahí me pueden seguir y con gusto les podemos contestar cualquier duda o comentario que tengan. Perfecto. Pues también agradecer a Café Cuatro Regiones que nos hizo préstamo de este espacio para grabar hoy Expreso Podcast. Y recuerden Expreso Podcast en YouTube y próximamente a través de todas las plataformas digitales. Hoy pues he hecho que igualmente de pues, estos frasquitos. Doctor. Con limonada, no importa. Con limonada, no, que hay seamos problema. expreso. Pues muchísimas gracias a ustedes por ver, por compartir. Recuerden, Expreso Podcast en YouTube, en todas las plataformas digitales, todos los miércoles. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Sí.